No, ¿verdad? Hoy todos pedimos por internet. Cuando estemos ya estamos en línea, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos estén viendo, a otros que tal vez no pudieron estar con nosotros. Esperemos que estén conectados. Le damos un aplauso, Señor. Unas palmas, más bien dice la palabra de Dios. Cada día yo aprendo, dice este siervo de Dios, palmas se le dan a Dios, aplausos se le dan a los hombres, pero a Dios se le dan palmas, decía este varón de Dios. ¿Cuántos quieren darle palmas al Señor en esta mañana? Le damos palmas al Señor, porque así dice el salmista, dice, démosle palmas con acciones de gracia. Que me encanta que ahora, mi hermano, yo quise aprender a silbar, pues no puedo. Pero hermano, me gusta que cuando usted exprese todo lo que tiene. Mi hermano a veces quizás estaba por ahí caído, pero la Biblia dice, qué bonito lo que nos traía el Señor. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, hay grupos que dicen, en la casa de Dios tiene que estar callado. No, ese es en el cementerio. Ahí hay un total silencio. Amén. Pero hermanos amados, aquí no estamos en un lugar donde Cristo está muerto. Porque en los lugares que nosotros visitamos antes tenían a Cristo todavía en la cruz ahí crucificado. Pero déjenme decirles esta mañana que su Cristo y mi Cristo, Él vive. Amén. Él se levantó como Él lo dijo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos se llenan de gozo que Cristo vive? Amén. ¿Cuántos se llenan de alegría que Cristo vive? Amén. ¿Cuántos aprendimos hoy esta mañana que nos decían que José, casi no lo mira usted, pero la figura clara de José es Cristo Jesús? ¡Qué precioso! Siga leyendo. Me encanta, hermana, ya se está desprendiendo en esa forma. Porque, hermanos, a veces nos quedamos un poquito así como, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Pero me encantó, gracias, siervo, Dios te bendiga. Dios bendiga a este varón. Entonces, usted se da cuenta, ¿verdad? Me gustaba. ¿Cuánto les gustó cuando hermana Ruth empezó a decir, ¿a cuánto nos gusta el chisme? Hermanos amados, ¿crees que es el diario vivir del ser humano? Yo quisiera decirle que no me tiro mi chisme por ahí, hermano. Cuando me siento con alguien y a veces de repente ya estamos chismoseando. Digo, hermana, y ese, pero ¿qué onda? Mira, calmémonos, detengámonos aquí. ¿A cuánto nos ha pasado? Digo, hermana, y ese, pero ya, ¿qué pasó? Ya ni, hasta creo que cuando estamos así, ya creo que ni queremos acordarnos y decir, es que el hermano chismoso. ¡No! Hermana, y ese tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Me encantaba porque, hermanos amados, y sí, qué bonito, cómo lo esperaba. Ni a mí que yo creo que se me había ocurrido de esa forma. Dios bendiga, hermana Ruth. Hermanos amados, fíjense que yo esta mañana, antes de venir, yo estaba diciendo, necesito tener una reunión con los hermanos que están dando escuela dominical. Porque estaba bañándome y decía yo, no es para decirle a usted qué tiene que compartir. No, es para decirle y animarle que lo que Dios, cada uno de ustedes estaba viendo, y se me viene a la mente, y voy a mencionar los nombres, ¿verdad? No se vaya usted a sentir mal porque mencione su nombre, si me da permiso. ¿Me dan permiso, hermanos, que dan escuela dominical? Entonces yo decía, hermana Ruth está enseñando acerca de definitivamente la historia más clara que nosotros debemos de conocer. Del pueblo de Israel y nosotros. De las tribus y de lo que le pasó. Y ahora qué proceso, y ahí está ella. Y yo le decía, y yo pues no le decía, sino que estaba en mis pensamientos diciéndoles ahí, yo estaba ahí. Ya ve que cómo es el trabajo. Mi hija anoche dijo, yo quiero ser pastora, dijo. Y le dijimos, mi hija, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Le dije, no sabes, mi hija, lo que estás pidiendo. Amén. Entonces la otra dijo, no, yo quiero ser evangelista. Gloria a Dios. Y le preguntamos, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa evangelismo? Es cuando uno sale a la calle a llevarle ese evangelio al necesitado y orar por él y mostrarle el amor de Cristo. Wow. Yo le dije, ¿dónde lo aprendiste? De ti, me dijo. Si yo no te lo he enseñado, tú lo has predicado. ¿Se da cuenta? Y si hacemos una estadística,
Si hacemos una estadística, a ver, hermana Teresita. Una vez yo estuve en una campaña grande, y hubo alguien que me ministró y me dijo, ¿usted va a ser pastora? Digo yo, no, pastora no, yo quiero ser misionera. Gloria a Dios. ¿Y a dónde la mandaron? Ay, yo tenía mucha, yo andaba en Y fíjese que hermana Teresita, ¿verdad? Y a pesar de eso, mire dónde está. La mandaron a Murphy. ¿Y cuántas naciones hay aquí en Murphy? Tan pequeño es, ¿verdad? Tan pequeño es Murphy, ¿sí o no? A Murphy lo corremos toda la Main Street y hace... Es como que usted vaya a El Salvador, el pulgarcito de América. Donde yo me quedé en festival y me mostré el trabajo. Ah, ¿ya lleva cuánto? 10 años. 10 años. Y hasta el día de hoy sigue de pie. Y los jovencitos se le quedan atrás y ¿cómo haces, hermana Teresa? Porque yo ya no aguanto. Amén. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, las fuerzas no vienen de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha hablado hoy por la profecía esta mañana. Si usted cree en la profecía, no vaya a usted. ¿Cómo dice la escritura? No vaya a escudriñar al profeta o al siervo o a la sierva. Pues dice, examine la profecía. Porque hermanos, bien holy, bien santo puede ser, o bien santa la hermana, pero si la profecía que está dando no es bíblica, ¿qué pasaría? Cumplimiento, decía la hermana. Mire qué precioso lo de hoy, ¿verdad? En verdad yo me quedo gozoso y alegre. Y esa razón me abrió el panorama, que me salí un poquito, pero le estaba explicando. Hermana Belki, hermana Ruth, estaba hablando de eso. Y cuando de repente dije yo, oh, mira qué precioso. Y hay que seguir ahí. Y me gusta eso, hay que recomendar al pueblo. El día de ayer yo le decía, ¿cuánto leyeron a Jonás? Amén. Jonás, ¿qué? 4. El 1 y 2. ¿Cuánto leyeron el capítulo completo? Amén. Yo le venía comentando a alguien, me piqué tanto, le decía a un hermano que pues, estaba agradecido, le agradecía algo y le dije, pues descanse, y le dije, no creo que vaya a descansar ahora. Porque ahorita ya como que me piqué y me terminé los cuatro capítulos. Y de ahí, hermanos amados, prepárense los varones, porque de ahí me habló el Señor, que de ahí vamos a hablar acerca de esa doctrina, de Jonás. Y viera qué precioso lo que me empezó a dar Dios. Una serie bien preciosa, 4 puntos, y gloria a Dios. Entonces, yo miraba eso. Sigamos, hermana Ruth, con lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios está capacitando a su pueblo. Luego vi a hermana Belkis, ¿ya? Y pues hermana Belkis, yo le exhorto, le animo que siga teniéndonos, como el día de ayer, teniéndonos paciencia. Pero si no le tenemos paciencia a Dios, no nos vamos a tener paciencia entre nosotros. El que no le tenga paciencia a Dios, no se va a tener paciencia a sí mismo. Y si usted ve que yo o usted no tenemos paciencia, mucho menos nos vamos a tener paciencia uno con el otro. Amén. Así es que quiere decir que aquí estamos para entrar. Qué precioso, hermana Ruth. No sé si alguien lo puede ver. Aquí nos está diciendo el Señor que no hay 2 barcos. ¿Entiende, pueblo de Dios? El Señor nos está diciendo, hey, aquí no tengo 2 barcos. Sí se sirven 2 mesas, dijo aquí el Señor. Pero solo hay un barco, dijo, el que te va a salir. Solo hay un Salvador el que te va a rescatar. Mire qué precioso. Pero dijo el Señor, pero sí se sirven 2 mesas aquí. Hay 2 mesas. Una que la sirve el contrario. Y es permisión de Dios. Dios lo permite. ¿Por qué decía? Mire qué precioso. ¿Por qué Dios permitió? ¿Acaso este rey era el que debía de estar en la posición? No. Dios
Pero Dios en su permisión para que el pueblo de Israel entendiera. Y por eso me gustaba, hermanos, ¿quieren conocer de esto? Le daba el nombre a la hermana, vayan, traiga la próxima vez, tráigase su libretita y su lapicero. Escribe el versículo y los nombres y váyase a estudiar. Después del culto no se puede ir a tomar un cafecito, estudiando, compartiendo. Me gozaba porque le decía a un hermano ayer y le digo, ya leyó él. Y me hizo, ya me senté con mi amada esposa y ya lo leí. Yo dije, qué obediencia. Porque no está obedeciendo al hombre. Porque está entendiendo que es Dios el que está diciendo, necesito que leas. ¿Para qué leer? Me encanta cómo describe ella, empieza a decirle acerca de eso, hermano. Nosotros a veces solo usamos el AC, el DC. Pero ella les dijo hasta los que no entienden el español bien. Les dijo after, before. ¿Me entiende? Porque el Señor es tan claro, pero nos explicó tan claro cuando, desde dónde se hizo una división. Y me encantó ese punto, hermano. Póngale atención a eso. Si no, véalo por YouTube. Ahí en nuestra página de Comunidad Luz y Vida. Vuélvalo a leer, vuélvalo a oír y empieza a leer la Escritura. Porque dice que, hermanos amados, qué bonito como Dios nos está diciendo, subámonos al mismo barco. Porque fíjese que si todos estamos caminando en un camino diferente o subiendo una montaña, imagínense, si decidimos subir una montaña y otros a otra, ¿qué tal si me canso? No me va a ayudar el hermano porque no me vio. Pero si vamos todos juntos, ahí juntos, hermana, ¿estás cansada, bonita? Sí, venga, vámonos. Si no, ¿qué le va a decir? Yo le dije que trajera agua, váyase para traer agua. Aquí no. Va a sacar su agua y le va a decir, vamos, y la va a levantar. Escuchaba de un hombre de Dios que decía, hermanos, a mí me encantan las películas, a mí me encantan las series, a mí me encanta todo, pero hermanos amados, pero cuando tengo el tiempo libre, y si es posible me tiro toda la serie, pero si no le doy el tiempo primero a Dios, decía él, entonces usted, gloria a Dios, que usted es el primer día de trabajo. ¿Cuál es su primer día de trabajo? ¿Cuál es su primer día de trabajo? Ay, pastor, pero aquí no me pagan, aquí tengo que pagar. ¿Cuántos dicen amén? Y dale a uno aquí tiradera de dinero. No, hermanos, es una enseñanza. La doctrina de Dios se tiene que aprender. Y ese es el problema, que cuando un pueblo no es doctrinado, hace lo que quiere. ¿Se recuerdan cómo dice la mujer? Todavía no he encontrado el tacón de aquí. O va a hacer lo que le digo, se me va. Y a la mujer sumisa, ¿qué le dice? No seas tonta. ¿Cómo le haces caso a ese hombre? Ese hombre lo que quiere es esto. De sirvienta te quiere. Esas voces no las oiga. Pero cuando le hablen de la mujer virtuosa, préstele atención. Préstele atención. Amén. Abra su Biblia. ¿En dónde estábamos, iglesia amada? Vamos a ver si se acuerda usted. ¿Cómo estuvo el culto anoche? Bendecido, tremendo, ¿qué más? ¿Cómo estuvo el culto anoche? Emocionante. Hermanos, a mí en ese mensaje, y todavía el día de hoy, me llovió mojado y me seguirá lloviendo mojado. Los que leyeron Jonás capítulo 4 se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3, solo vamos a leer un versículo, el versículo 8, porque nos comimos solo el versículo 9. Si alguien lo tiene o está en pantalla, versículo 8. Nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor, hermanos amados. Segunda de Pedro, capítulo 3. Solamente, leamos los dos por los que no estaban ayer, pero vamos a si quiere, como dijo hermana Ruth,
Si queremos saber más, vayamos a casa y leamos el siguiente versículo. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la pueden por venganza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Una vez más estamos agradecidos que nos hablas dentro y fuera de tiempo. Por eso, Señor amado, entendemos lo que tú nos hablas desde el principio. Desde cuando entramos y pasamos por estas puertas, estamos agradecidos y te damos acciones de gracias, Señor amado, porque nos has traído, nos has invitado una vez más a estar delante de tu presencia y a escuchar del mensaje o la instrucción que nos tengas a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que tomes control de cada mente, de cada corazón. Y por medio de tu Espíritu, que derrames un aceite, una nueva unción a nosotros como vasos, Padre de la gloria, y que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Por medio de tu palabra, Señor, nosotros podemos ir desprendiéndonos más del pecado. Te pedimos, Padre de la gloria, que los guardes, que los cuides, que los protejas, que los guíes y que les des la sabiduría de lo alto a todos los que estamos presentes y a los que nos estén viendo por medio de las redes sociales. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede sentarse. Le damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos estén viendo a través de las redes sociales con palmas, calurosas palmas, bendiciendo al Señor con nuestras palmas, con la vida de ellos que nos estén viendo. Quisiera, hermanos amados, no le prometí a esta familia, no sé si es la familia, pero recibí ayer, después de la predicación, yo me voy escuchando siempre la predicación cuando llego a la casa, pero hermana o amiga, no sé, no voy a mencionar tu nombre, solamente te voy a decir que acá, desde la casa de donde Dios nos ha traído, nosotros estamos contigo en el dolor que tiene tu hijo, en el dolor que tiene tu nuera y el dolor que tú tienes. Hermanos amados, ella nos pidió, ella nos está siguiendo hace como varios días, no presto mucha atención, pero la veo que nos sigue, es una seguidora de nuestra página y ha sido bendecida. Y en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Queremos bendecirle, hermanos, porque ella me decía ayer, ora por mi hijo, hermano, pastor, ora por mi hijo y mi nuera, porque mi nuera estaba embarazada y su hijo estaba con complicaciones y entonces tenía que tardarse un tiempo para nacer, pero le llevamos al hospital y dijeron que por 24 horas pues tenía que salir y pues lastimosamente, hermanos amados, pues otra criatura más que el Señor decidió llevarse. Amén. Así es que oramos y fortalecemos la vida de esta familia, hermanos. Quisiera usted que hagamos una oración, yo se lo agradecería porque ella lo pidió. Yo le dije a ella, en verdad, qué dolor, le dije, de tener eso, pero le di la cita que el Señor nos habló en una oración. Le dije, solamente te quiero decir algo porque no tengo otras palabras, pero la palabra de Dios es la única que nos da esa paz, esa fortaleza. Y le dije, dice el Señor que usted y yo no entendemos por qué Él se está llevando a la gente buena. Y te lo digo una vez más delante del pueblo. No lo entendemos, pero el propósito, Él que conoce los tiempos, las sazones y las épocas, Él sabe por qué se lleva a alguien, porque Él ya lo sabe cuál va a ser el final o el caminar de esa persona. Y por eso el Señor, en su amor y su misericordia,
para que las demás familias o las padres y los padres no sufran, el Señor decide llevárselos. Amén. Así es que le voy a pedir que nos pongamos de pie para hacer esa oración en el nombre de Jesús. Dios y Padre, te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús, a petición de nuestra hermana o amiga, allá donde ella se encuentre, en el nombre de Cristo Jesús, que le des fuerza a su hijo y a su nuera por la pérdida que tuvieron, Señor amado. Lo único que nosotros podemos hacer es unirnos en oración y pedirte a ti, Padre, que fortalezca sus vidas y que, Señor amado, les des el entendimiento cuál fue la razón por la cual tú decidiste, Señor, porque a veces decides tú, o cuál fue la razón por la que esta criatura haya sido arrebatada. Padre de la gloria, bendecimos y exaltamos tu nombre. Tu palabra declara que todo lo que nosotros te lo pidamos, Padre, te lo pidamos en el nombre de Cristo Jesús. Y que el Espíritu de Dios vaya ahora mismo a esta familia y sean tocados por ti, Espíritu Santo. Ahora desde aquí, de este lugar, no enviamos, sino le pedimos al Espíritu de Dios que te visite, familia, y que Él sea el que te dirige y te dé fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas y el pueblo de Dios dice amén, amén. Dicho lo que estaba, no sé si le prometí a ella, pero leímos el capítulo 3, versículo 8. Dice, pero amados, ahí quiero enfocarme, no le di mucho seguimiento al versículo 9. Y quedamos en continuación, le dije, ¿verdad? La nota era, en continuación, preparen el Salmo 90, del 1 al 4. Escribí y nos quedamos en esa nota, pero voy a leer el versículo 8. Pero amados, ¿cuántos nos sentimos amados del Señor? ¿Cuántos somos amados del Señor? Miren lo que dice Pedro. No ignoren esto. Y decíamos ayer, ¿qué es lo que nosotros no debemos ignorar? Cuando usted lee, por eso me encantó cuando lo decía mi hermana, nosotros agarramos 2, 3 versículos, pero cuando usted lee el capítulo completo, usted se da cuenta que Pedro lo que está hablando es acerca de verdaderamente de la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuántos saben cuál es la promesa que Cristo Jesús nos dejó? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben qué es lo que Él nos prometió? ¿Qué? La vida eterna. Esa nos la dio. Esa nos la dio. Porque usted tiene que creer que desde el momento que hace confesión de Cristo en su corazón, dice la Biblia, desde el momento que usted hace confesión de Cristo en su corazón, y ahí otra vez voy de piedra, y sean bautizados. Yo sé que usted está peleando ahí diciendo, pero es que no, ¿para qué me voy a bautizar? Y Dios nos hablaba ahora. Y vamos a encontrar lo que hizo Jonás. ¿Cuántos son los que ya son salvos y no han sido bautizados? Sí, no quiero avergonzarlos, solo quiero que levanten su mano. Que ya son salvos aquí en la casa de Dios y no han sido bautizados. Levante su mano. Con libertad. Nadie lo va a ofender acá. Con libertad. Amén. No le vamos a exigir, solamente le decimos, siga buscando a través de la Escritura que sin el bautismo no hay ¿qué? No hay remisión de pecado. Por eso es que usted y yo vamos a seguir pecando. Por eso los que solamente se metieron al agua, como a veces me dice mi hermano, los que solamente fueron mojados, usted los va a ver. Usted va a ver la actitud de ellos. Son cristianos, son creyentes, son salvos, pero no quieren ningún compromiso con Dios. Entonces, ¿qué les pasó? Solo fueron a chapuzarse y salieron nada más mojados, como dice el canto aquel,
Y aquí pega. A Norteamérica entramos como... No, porque algunos no se mojaron, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que solo pasaron el desierto. Pero aquellos que pasaron mojados, qué peligro. ¿Cuánta gente murió? Pero imagínense la figura. Quiero que entienda eso, ¿ok? No le exijo, no le estoy empuchando o diciendo, no. Solo le doy la observación como nos decía la palabra hoy. Vaya y pregúntele a Dios. Porque la Biblia dice, lea la Escritura y la Escritura dice bien claro. No solamente es ser salvo. Porque la salvación es para qué, dice. Para el perdón. Tú que ya eres salvo y recibiste a Cristo, ya te perdonó Cristo. Y ¿sabes lo precioso? Me decía mi hermano ayer. ¿Qué nos dio, hermano? Nos dio el sello. Así es que usted no tenga ahí que no. No, usted está sellado por el Espíritu de Dios. Ahora, la diferencia, que precioso. ¿Se da cuenta qué bonito es hablar la palabra de Dios? En unos de aquí a ahí, donde Él vive, nada más hablamos algo bien precioso. Y entonces, ¿qué es? Dice, que cuando ya tienes el sello del Espíritu de Dios, nos metió el Señor Jesús por el Espíritu de Dios en un proceso. Amén, ¿cierto? Y ese proceso, dice, no es un proceso para la salvación porque ya fuiste salvo, sino que es un proceso para la santificación. Y entonces dice Pedro, allá entonces, ¿cuándo entonces nosotros vamos a ser santos como Él es santo? ¿Cuándo, siervo? El día de la resurrección. El día que usted y yo le veamos a Él cara a cara. Por eso Pedro lo está diciendo aquí. ¿De qué creo que está hablando Pedro aquí? De la promesa. O sea, entonces, ¿cuál es la promesa? La segunda. Porque hoy nos hablaron que Cristo ya había venido por primera vez. Por eso nosotros tenemos que, cuando vamos a decir algo, es antes de o después de. Pero ella nos enseñó a través del estudio bíblico, es importante, no se lo pierda. Dijo, ok, pues para usted y para mí ya no es el AD, aunque sea para el mundo, pero para usted, para mí es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los demás que le llamen como le llamen, pero usted y yo tenemos, ¿cómo se llama? Este libro precioso ese. Qué bonito va. Y me confirmaba lo que yo siempre he dicho. Allá donde veníamos, allá donde éramos, no aquí, ¿verdad? Porque aquí no, hermanos, aquí no se habla de la gente. Allá nosotros hablamos de la gente, pero una vez el Señor me puso a predicar y me dijo, mira, ya no hables de la gente que tú ves, habla de la gente que te edifica. Y dije, ¿cuál es la gente que me edifica? Porque hermanos, mañana, hoy, yo estoy bien nice. Ya se dio cuenta que hoy estoy mejor que ayer. Pero algunos todavía mantienen la misma cara de ayer, de la semana pasada. Cambien la carita, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermano, yo, claro, estaba ayer de esa forma y todavía, como le digo, pero me edificó tanto leer la palabra de Dios. Es como río de agua viva. Te da paz. Por eso me encantaba, decía, hermanos, ¿cuántos les cuesta? ¿Cuánto nos cuesta leer la palabra de Dios? Pero dice el apóstol Pablo, le decía a mi hermano, pero dice el apóstol Pablo que el proceso de nuestra santificación, que vamos a llegar al Señor, es la preparación conforme al conocimiento de su palabra. Entonces dicen amén. Así es que aunque no le guste leer la palabra de Dios, tómese un minuto. Un minuto. Y decía mi hermana, y con ese minuto, ¿verdad? Le va a sentir como, me gusta esa palabra, ¿cómo? Le va a sentir el jocoso, ¿cómo? El sabor, ese jugo precioso, hermanos, que vas a querer comerla.
Pero hermana Yese decía que la palabra de Dios dice que el Señor, como te dio a ti y a mí la oportunidad de disgustar esta palabra, pero el que no, dice Pablo, aprovecha de ese tiempo, se le va a dar a comer pan sin levadura. ¿Y sabe qué es comer pan sin levadura? A mí por eso el sushi no me gusta. Crudo, sí. Aunque como otras cosas crudas, pero hermanos amados, no sé por qué razón. Pero si usted se da cuenta, si usted come, a mí si me llega, ¿cuántos saben que el café sin pan no es bueno? Solo los centroamericanos, ¿verdad? ¿Ah? O también en Santo Domingo. También, ¿verdad? La diferencia es que entre los centroamericanos nos conocemos porque agarramos el panito y hay que mojarlo. Y me dicen, ¿y por qué mojan el pan? Porque es que es sabroso. ¿El qué? El juguito del café. Cuando tú agarras la palabra de Dios de esa forma, tu cara, tu rostro, tu cuerpo, todo empieza a cambiar. ¿Cuántos han venido a veces con dolor de cabeza al culto? Hermanos, ayer yo por eso estaba así, no aguantaba. Pero le dije a mi esposa, cuando ya la palabra de Dios te saca, te desvía de todo eso. Pero ¿sabe qué es lo que a nosotros nos afecta cuando vamos a venir al culto? Los argumentos. Hermana Belki tiene que seguir con ese estudio. Es necesario. Y ella nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo estamos siguiendo? El hermano Marquitos lo he escuchado y él, bendito sea Dios, él nos está hablando y abriendo el camino. Él nos habla de la salvación, la importancia de la salvación. Porque créalo o no, que muchos de los que ya, como le dije, somos creyentes y hemos hecho confesión de Cristo un día, pero la confesión la hicimos por un interés. Entonces el Señor dijo, aquí tengo unos que todavía tienen que afirmar su salvación, entonces escojo a este siervo. Hermano Marcos, sigamos con eso. Y de repente pues me apareció hermana Carlita, pero dije, no la he escuchado a ella todavía. Y entonces tengo que escucharla a ella también. Porque si yo escucho a alguien como usted, yo le he recomendado, y le recomiendo esto, como dijo Pablo, si usted escucha de mí que no estoy hablando palabra de Dios, hermanos, váyase y sacúdese de su ropa y no vuelva más. Ay, Dios mío. Yo sé que me regañan por decir estas palabras, pero Cristo Jesús lo dijo. Cuando vayas a una casa, ¿qué dijo Jesús? Ojalá, ¿verdad?, que llevemos la paz, pero no, uno va a la casa y diga, es que mira, no, llevemos la paz. Cuando vayas a visitar una casa, lleva la paz de Cristo. Amén. La paz de Cristo. Y si en esa casa, dijo Cristo, no reciben esa paz, ¿qué dijo que hay que hacer? Sacúdete el polvo de tu camisa primero. Porque los caminos que vas a llevar en ese camino también es posible que el camino esté contaminado. Entonces dijo, cuando ya llegas al límite de la salida de la ciudad, entonces sacúdete los pies. Todo eso tiene una enseñanza que se la vamos a ir dando. Así es que, hermana Carlita, vamos a escuchar. Y si alguien ha escuchado, hermana Yese, no sé si la ha escuchado, me puede explicar o algo. Hemos dejado, ya estamos empezando a grabar las escuelas para tener esa información. Yo le recomiendo, hermano, tenemos el YouTube, ¿verdad? Puede ver muchas predicaciones de mucho tiempo. Amén. Ahora entonces entramos en detalle. ¿De qué estamos hablando? En la promesa que nos hizo Jesucristo en su segunda venida,
nos enseña Pedro que él hasta hoy nos ha tenido paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Y mencionamos en qué nos ha tenido paciencia. No en el que me fui al baile a bailar, a ver, y toda esa cosa, mover el cumbo, no. O salirme y llegar a aquel lugar y tomar un cigarro y fumar un cigarro. Ay Dios, bueno, aquí no hay nadie en la iglesia. Mira, no. O ir a la fiesta, dicho el paso, te quedaste ayer en la fiesta. Llegar a la fiesta y te dicen, hey, échate una y te la tomás. Tampoco de eso. Porque esas, usted y yo sabe que esas son blasfemias que usted y yo hacemos para Cristo. El que es cristiano, lo hablamos ayer, ¿verdad? ¿Entendieron eso ayer? No es para todos. Es para los que fueron salvos. Amén. Entonces, estoy todavía dando la versión ahí. Pero miren lo que está diciendo. ¿Qué es lo que no tenemos que ignorar? Ahora aquí, ahora ya habla Pedro. Yo le recomiendo vaya y lea el capítulo 3 completo. Ahora Pedro en este versículo nos está diciendo que después de que el Señor nos dio y nos advirtió que lo que nos prometió lo iba a cumplir, ¿qué es lo que Él nos iba a cumplir? Él te dijo, me voy, pero vuelvo, pero no te dejaré solo. No estás solo, está los santos de los santos contigo. Ahí está el proceso de Dios. Que me encanta platicar con gente así. Cuando el proceso de Dios comienza es porque los santos de los santos, tú no le estás oyendo a este pelón que está aquí. Tú le estás oyendo al Espíritu Santo, al Espíritu de la palabra cuando estás tú solo. Cuando tú agarras la palabra de Dios y empiezas a leer, estás escuchando la instrucción del Espíritu de Dios, pero en la palabra que es Cristo Jesús. Entonces quiere decir que Dios te habla. Sí. ¿Y cómo te habla Dios? ¿A cuánto les ha hablado Dios? ¿De qué forma? ¿Verdad que lo dice la Escritura? Hermanos, casualmente a dicho paso necesitamos otra vez reunirnos, hermano, para hacer esa limpieza, porque Dios habla. Y fui edificado lo que Dios le habló a este varón de Dios. Yo fui edificado porque Él inmediatamente me lo compartió. Pero cuando no hemos escuchado nada de Dios, entonces ¿de qué vamos a hablar? Vamos, yo me voy a sentar con los muchachos y como no tenemos nada de Dios, me voy a sentar con ellos y le voy a decir, Kenito, ya el mundial ya va a comenzar, bro. Ah, qué bueno, pastor. Y otro me va a venir y me va a decir, hey, pastor, sería bueno que después del culto veamos el partido. Ah, ya que tenemos una pantalla. Ni modo que le voy a decir hijo del diablo, no. Sino que le voy a decir, no, mi hijo lindo, si tú quieres ver el partido, vete, quédate en casa viendo el partido. Pero te vas a perder ¿de qué? Te vas a perder de lo que le cantábamos ahora. Tal vez estos jóvenes no entienden que la bondad de Dios los está siguiendo. Y ellos corriendo de la bondad de Dios. Pero qué precioso lo que decía mi hermana. Mi hermana decía lo que mi mamá me dice a mí. Sigan orando por los jóvenes. El deber de ustedes no cansarse. A ellos no les gusta escucharnos a nosotros los viejos. A ver, papás, ¿verdad que nuestros hijos les cuesta? Y cuando uno les habla, y buenas noches, bye, adiós. Y uno se queda así con la palabra. Pero gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Doblar rodillas. Instruye a tu hijo. Porque cuando él se le acerca el día de que va a pedir Dios, allá dice, se va a acordar. ¿Se recuerda la parábola del hijo pródigo? Dice que allá se acordó y dijo, oh my God, ¿qué ando haciendo yo aquí? ¿Saben que yo estaba la primera vez que vine a Pilgrim Price?
Yo estaba enganchando pollo y dije, Dios mío, como este es aquí donde pagan mejor, dije yo, pero no, hombre, trabajar aquí es... Y empezaba yo a alabar a Dios y alabando a Dios y alabando a Dios y alabando a Dios, cuando de repente agarré un pollo. ¡No! Y dije, ¿qué ando haciendo aquí, Dios? Y eso es lo que le pasó a Jonás. Amén. Ahora entramos al detalle. Cerrando esto, lo de Pedro, vámonos a Jonás, capítulo 4. Si alguien tiene el Salmo 90, del 1 al 4. Mientras que llegamos a Jonás, no sé si tengo Jonás por aquí. No voy a decir usted como me decían a mí, pastor, ¿y dónde está Jonás? Ahí en la Biblia. Léamelo por favor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Salmo 90, del 1 al 4. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. ¿Se da cuenta cómo dice? ¿Por qué traje ese versículo, ese capítulo? Porque habla exactamente. Solo son dos personajes que hablan así, que se les reveló Dios acerca del Kairos de Dios. Yo ya le he dicho a usted, aprendí de este siervo de Dios, que el tiempo de Dios es el Kairos, se le llama Kairos. Amén. No la capital de Egipto, ¿ok? No, es el Kairos de Dios, es diferente la letra. Y el Cronos nuestro es el que nos hablaba hoy hermana Ruth, que siempre nos ha estado hablando acerca del Cronos, de los tiempos nuestros de la tierra. Y en el tiempo nuestro del Cronos de la tierra, ha dicho paso, a mí ya se me va a terminar. ¿Y sabe por qué se nos va el tiempo a nosotros? Porque nosotros no tratamos la forma de dar o aceptar exactamente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pues, no me anunció, hermana. Los teléfonos, por favor, póngalo en vibración. Entonces, como le explicaba, cuando el pueblo de Israel salió antes, y me gusta esa historia, vaya y lea, porque entonces nos vamos a dar cuenta que es verdaderamente lo que a usted y a mí nos aconteció. Lo que le sucedió a Israel nos va a suceder a nosotros. ¿Cuántos años fueron de silencio allá? 400 años de silencio. ¿Cómo? Israel se acostumbró tanto a qué? A comer cebolla, tomate, chile verde, jalapeño, chirmol, chirismol, no sé cómo le llaman en otros países. La carne, el pescado. Se acostumbraron tanto que después, cuando el Señor los sacó de esa tierra, ¿qué es lo que el Señor quería hacer? Es la pregunta. ¿Qué quería hacer? Entonces tú pregúntate a ti mismo, ¿qué quieres hacer de mí, Señor? Porque si me prometiste que vienes por segunda vez, tú me vas a santificar. Porque el día del Señor vendrá y no tardará. Pero hay unos cristianos evangélicos que tienen la venida del Señor, la segunda venida del Señor, la tienen por tardanza. Por tardanza. Estaba viendo ahora mismo un joven que era totalmente
según él, no sé si ustedes lo han visto, ahí está circulando en las redes sociales, que totalmente este joven decía él que era un ateo. Y así, hermanos, hasta conferencias. Y se sentó con muchos ministros de Dios, pobrecitos, porque no tenían, quizás se sentaban quizás solo para salir o algo, pero hermanos, quizás no tenían el conocimiento quizás exacto, pero él entendió algo y dijo: me senté con muchos pastores y me hablaron acerca del evangelio, pero un hombre, no fue ese hombre, entendí que no fue ese hombre, sino que entendí que algo que yo conozco científicamente, que la misma ciencia no puede comprobar, era algo que ya existía en la faz de la tierra, en la oscuridad de la cual yo vivía, dijo él, en la oscuridad de la que yo me movía. Pero el Espíritu de Dios me habló cuando ese hombre me dijo y me preguntó, dice: ¿a dónde entonces o quién sería el que creó el núcleo o la materia? Y dice que se quedó y me derrumbó, dijo, toda mi torre de teoría, porque no supe explicarle, pero él sí me explicó. Yo que conozco la historia, pero no le quería prestar atención a la historia, y me lo mostró y me habló, y me di cuenta que del que me estaba hablando era de aquel que había hablado: hágase los cielos y la tierra. Aleluya. Y ahora me siento y hago y hablo con homosexuales, heterosexuales, lesbianas, no para ofenderlos, para sacarlos de la mentira, como yo estaba engañado. ¿Y qué pasó? Entonces Pedro nos está diciendo aquí, ¿y por qué usa eso? No ignoren, porque el día, ¿qué digo? El día se va pronto. Si usted regresa, el día se va pronto. Pero entonces, hermanos, entrando ya a ese detalle, la nota es la razón por la que el Señor demora su juicio final. No es un asunto de impotencia. Tremendo, ¿verdad? Porque uno dice: el Señor no viene porque es impotente. Hermanos, yo le voy a decir algo bien claro. Por eso hay una escritura que dice: Dios no es hijo de hombre. Y yo no entendía eso, no sé si usted lo entendió. Yo en mi ignorancia que tengo, yo no entendía eso, como decía mi hermano ahora. Yo no entendía, pero cuando empiezo a leer, y siento como que me estoy dando un filete, dice mi hermano. Eso es lo que yo no entendí, lo que usted estaba haciendo. Empiezo a disfrutar. Y sé que va a haber tiempo, pero cuando me vengo a acordar empiezo a leer. Y voy, qué bonito, ¿verdad? Yo le invito a que haga eso. Pero entonces, hermanos, cuando empieza a entrar en ese detalle, empieza a venir la revelación del Señor. Y no es una profecía, es la revelación de Cristo. Y sabes que es hasta el punto que tú le puedes preguntar, y mi esposa sabe, y mi hija les puede dar testimonio de ello. Mi hija le dice a mi esposa: hermana, cuando mi papá me llama o me dice algo, le dice miedo, dice, pero más bien es temor. Porque cuando él me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Es porque Dios ya le mostró a él algo. ¿Cómo te va a mostrar el Señor? Doblando rodillas. ¿Cómo te va a mostrar qué es lo que está haciendo tu hija, tu hijo? Pero nosotros, ¿sabe que yo tuve una experiencia
con unos niños, no voy a mencionar su nombre, y el hermanito, la hermanita, voy a decir así, mejor voy a usar dos géneros femeninos, la hermanita le dijo a la otra hermanita, tú lo hiciste. Y la hermanita, no lo he hecho, tú lo hiciste. Y el padre vino y le dijo, lo hiciste. Y empezó la niña y le dijo, la que estaba siendo acusada, le dijo al padre, no lo he hecho yo. Y el padre le dijo, es que siempre has mentido. Y la niña estaba llorando, dice el padre llorando, y le dijo, no lo he hecho yo. Pregúntale a Dios. Le dijo la niña, pregúntale a Dios, porque ya vio que su papá no le estaba creyendo. No, iglesia. O sea, hermano, tu padre, el que está sentado en el trono, agárrese. Tu padre que está sentado en el trono ya no te cree. Ya no nos cree. Y la otra niña le dijo, sí, y le vuelve el padre, se vuelve y le dice, ¿tú la viste? ¿Tú viste cuando lo hizo? Yo lo vi. Lo que el Señor nos hablaba hoy. ¿Por qué esa división se causó en el pueblo de Israel? ¿Por qué esa división? Dijo mi hermana. Yo lo aseguro y lo afirmo y estoy de acuerdo. No solo aquí en Comunidad Luz y Vida, en el cuerpo de Cristo hay una división. Nuestro hermano que está en la iglesia de la esquina, nosotros no podemos estar con los hermanos porque no estamos de acuerdo con lo que ellos digan. Pero el Señor dice, hey, yo no morí por esos argumentos que ustedes tienen. Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Hermano, no importa, por eso me gusta ese canto que hacemos. No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Pero te imaginas que tú te bajas en el hermano y te le acercas a darle la mano al hermano y el hermano le hace así como. A veces se me va la costumbre, yo me acostumbro a darle un abrazo a alguien y abrazo a otro, pero de repente se me olvida y le la mano a alguien y no lo abracé. Usted sabe cuántas veces yo me he equivocado predicando la palabra de Dios de aquí. Usted lo sabe. Yo no podría decirle, yo soy el perfecto. No. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo, nosotros somos vasos de barro, pero llenos de rajadura, dijo Pablo. Pero no perdemos lo que tenemos dentro, dijo Pablo. Porque tenemos un tesoro dentro de nosotros y a su nombre. Y le va a dar palmas al Señor de palmas a Él. Usted es el único digno de toda la gloria. Usted y yo somos vasos de barro. Y tenemos rajaduras. Somos imperfectos. Pero cuando tú y yo tenemos y damos, y la gente en esa rajadura, en esa rajadurita, ve un brillo. Aleluya. Por eso los judíos, hermanos, ¿usted cree que no sabían los judíos? ¿Usted cree que por qué no hablan tanto acerca, solo hablan, decía mi hermana, acerca de los hijos nada más de José? Benjamín soy yo, dice Israel. Y hermanos, la recomendación es que les dejó el papá. Vayan
examinen y escudriñen, porque José es la viva figura de Cristo Jesús. En todos los aspectos. Me encantaba cuando ella decía, es que para mí José, el hijo de todos, es mi favorito. Si usted le pregunta a los niños en la escuela dominical de las historias ¿sabe cuál le van a decir? Y los varoncitos que dicen Sansón, no, José. Cuando entienden ellos, dicen José. Por alguna razón el Espíritu de Dios les revela a ellos que José fue traicionado, fue entregado, fue vendido por sus hermanos. Lo metieron a una prisión, a un calabozo por 3 días. Ahora vamos a ver a otro acá que el Señor le enseñó lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia de este? Porque este estaba, ¿cómo me decía esa mañana? ¿Por qué? Por desobediente. Pero ¿cuál era el problema que tenía aquí? En lo que vamos a leer. Poneme Jonás, capítulo 4. ¿Cómo? Diferente versión, rencoroso. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos rencor? Ay, ese. Y hasta la señal. Te perdono, amor. Y te perdono porque te amo. Qué bonito. Pero si me la volvés a hacer, le pido al Señor que te lleve. A ver, ¿alguien más tiene otra cabecera en su Biblia? En el capítulo 1 es la desobediencia de Jonás. Yo lo leí ayer. En el capítulo 2, ¿qué es? La oración de Jonás. Y en el capítulo 3, ¿qué es? Es cuando él lleva la predicación a Nínive y Nínive se arrepiente. Y en el 4, ¿cuál es? Se enojó. Y leemos ahí, versículo 1. ¿Sabe que cuando tú y yo nos enojamos, qué es lo que hacemos? A ver, que me ayude alguien. Cuando tú no recibiste lo que Dios te ha prometido, ¿qué hacemos? Nos quejamos. ¿Se recuerda lo que nos dijo? Perdón. Los que nos vino a hablar el Señor a través del pastor Job. Todo el tiempo pasamos ¿qué? Cada vez que tú y yo ponemos una excusa por cualquier cosa es una queja. Aunque no lo mire así. Hermana, ¿por qué no vino? ¿Por qué no estuvo a tiempo en el culto? Y me da la excusa, pero dice, viene la queja. Y Jonás se quejó. A ver, léale. Versículo 1. Un valiente o valiente. Solamente uno. Vamos, Lester. Anímate. Ahí lo tienes si quieres. Deténgase ahí. ¿Qué hizo Jonás? Se apresuró. Regálenme esa versión. Aquí dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué es lo que a Jonás lo hizo enojarse? Se enojó con Dios. Dios quisiera perdonar a los niños. Lee el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal.
cuando a mí el Señor me habla. Es cuando a mí el Señor me dice. Porque es cuando el predicador se convierte como un asado. Y veo al hermano, a la hermana en prosperidad. ¿Y yo qué? Es que qué pecado andás, pastor. Me dice alguien ayer y me dijo, hey, ¿qué pasó con tu troca? Se quedó. Y ahora te tocó regresar a las antigüedades. Y le dije yo, alguna enseñanza tiene Dios. Porque mi esposa me conoce. Cuando me ha pasado algo, ¿cómo me encontró, varón? Bueno, el primero que me encontró fue que, ¿verdad que no estaba yo ni quejando ni quejando? Dije, no sé qué me pasó, varón, gracias por tráigame las niñas. Y todavía le dije, váyase para que no le quiero quitar su tiempito. Váyase, mijo, déjeme a las niñas. Ya me viene a auxiliar el otro varón. Pero en aquel tiempo, hermana, eso. ¿No le ha pasado a usted eso? Se quejó. ¿Con quién? Cuando tú y yo nos quejamos del hermano o de la hermana, no es con él. Efesios capítulo 6 dice, versículo 10, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Quiere decir que el enojo que yo te puedo expresar, hermana Yesenia, no es verdaderamente contigo. Pero físicamente, ay, es que te quiero hasta cortar el pelo. Y le dice Dios, a ese no se lo puedes cortar porque ya está pelón. ¿Me doy a entender? Pero lo que está pasando contigo y conmigo es lo que le pasó a Jonás. Ahora veamos cuál fue el enojo de Jonás. ¿Por qué se quejó con Dios? Ya lo leímos, ¿verdad? Pero mire lo que dice el versículo 3. Porque mire, ¿qué hizo Jonás? En el versículo 1 lo dice claro. Oró al Señor. Hermanos, no era sencillo lo que hizo. Así como usted y yo, por eso me encantó como decía mi hermana. En la división que nos estamos metiendo nosotros, espiritualmente hablando, estamos nosotros orándole a Dios y diciéndole, Señor, yo sé, Señor, yo sé lo que me estás hablando, yo sé, Señor, y por esa razón, léalo, y por esa razón yo sé que tú vas a perdonarlos. Aunque se sigan portando bien, no, aunque tengan la maldad. Versículo 13. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Oiga, yo sé que usted no le dice eso al Señor. Pero cuando un arranque de enojo, yo no sé usted, pero yo sí. Yo se lo he dicho a él. Señor, para estar así, mejor llévame. Quizás soy tan valiente. Es que ya estás viejito, que ya no. No quisiera irme, tengo 2 hijas. Pero en la queja, el enojo, Señor, sácame de esta ciudad, llévame lejos. Y empiezo a decirle a uno como la misionera, la hermana Marta, ya iba a decir la hermana María, no, ella fue la doctora, pero estaba haciendo el papel de la hermana Marta, que dijo, Señor, estoy esperando tu llamado. La llamada es para que me envíes a las misiones. Pero ¿cuál misión ella quería ir? ¿A qué ciudad quería ir ella? A París.
Hace unos sábados atrás el Señor te habló acerca de Asaf y no fue por boca mía, pero el Señor te habló y te dijo que por poco, tu comunidad Luz y Vida estás a punto de tropezar. Por poco te vas a tropezar. Porque esa palabra la trajo Dios para acá. Yo la escuché. Yo dije, ouch. Por poco, allá estaba yo. En el mar la vida es más sabrosa, pero ahí recibí la palabra y se lo dije a mi esposa. Por poco te vas a tropezar. ¿Cuál iba a ser ese poco de tropiezo para ti y para mí? ¿Cuál es ese poco de tropiezo? El que te salgas del santuario. ¿Cuál es el santuario? El lugar secreto. Salmo ¿qué? 91 o 92. El que habita ¿bajo qué? Bajo la sombra. O sea, hermano, te está diciendo habitar en Cristo, no habitar en Comunidad Luz y Vida como congregación. Es vivir en Cristo. Porque si tú y yo no vivimos en Cristo, nos va a pasar las de Jonás. Señores, que estos jóvenes, señores, que estas mujeres, señores, que estos varones, no. Yo sé que los vas a perdonar, y para qué me traes y para qué me pones a hablarle a este pueblo si tú siempre los vas a perdonar. Más bien estoy cayéndoles mal. Más bien ellos me van a matar. Eso es lo que dijo Jonás. Y lean los anteriores, varones, prepárense que vamos a leer eso. Lean, los varones, empiecen a leer desde el capítulo 1, que ahí es donde vamos a comenzar. Lea, dice que Jonás estaba, hermanos, ¿cómo no se iba a enojar ese hombre? Por la desobediencia, porque él sabía que Dios no iba a tener misericordia, lo leímos, ¿verdad? Porque él tenía misericordia. Tú eres un Dios que tiene misericordia. O sea, ¿para qué me están mandando? Usted lee los versículos anteriores, el capítulo anterior, dice que Jonás, ¿qué hizo Jonás, hermano? Dice que agarró en todo Nínive. Imagínense que usted le dice al Señor, hermano Moisés, hermano Eduardo, hermano Noé, quiero que agarren todos los días y empiecen a gritar el Evangelio de Cristo en toda la Main Street. ¿Qué creen que nos van a decir la gente a nosotros? Miren, son locos. Algunos nos van a tirar bolsas de... No se puede decir. Hasta agua caliente. Tomates. Si imagínense, hombre, míreme, ¿por cuántos días? Dice, vaya y léalo. Por 40 días, Jonás caminó en Nínive diciéndole, Nínive, si no te arrepientes, el juicio del Señor caerá sobre ti. Comunidad Luz y Vida tiene ¿cuántos? 10 años, ¿cuánto, hermano Trini? No sabe, no quiere decirlo. ¿Cuánto tiempo ha estado el Señor hablándoles? Yo apenas tengo 6 años. Arrepiéntanse, porque la venida del Señor está cerca. No la tengas por tardanza, como la tienen algunos. Bienvenidos los que han venido, como mi hermana Yoli, viene llegando. Pero qué bonita la doctrina de Dios. Si no la conociera, si no conociera la doctrina, hermano Noé. Pero sabemos cuando Dios nos está hablando. ¿Pero qué dijo? Por aquí entra
nosotros, Santiago, nosotros somos pero rápidos, tardos. Nos detenemos. El juicio de Dios viene pronto, hermanos. Aunque no diga amén. Yo sé que está bien bonito el mundo ahora, más con esa tecnología que tenemos hoy. Pero si no te arrepientes, te vas a quemar en las llamas. Por eso las iglesias que hablan de esta forma son las que están vacías. Pero si tú quieres hablar de oír de prosperidad, del campeón que tiene de adentro, de la empresadora y de la comunicativa y todas esas cosas así por ahí, vaya que hay muchas. Aquí hay muchas. Váyase a ese lugar y se va a dar cuenta que la luz que Cristo ha puesto en su vida, el tesoro que tiene usted, la gente lo va a ver. Y entonces usted se va a sentir incómodo. Y va a decir, ¿cómo nos hemos hablado de eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, que no es el lugar, sino soy yo el problema. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Nínive estaba para destrucción. Dios la iba a destruir como quiera. Usted sigue leyendo la historia. En la historia, Nínive siempre fue destruida. ¿Por qué? Porque se convirtieron, pero terminaron desobedeciendo. Y Dios la destruyó. Pero en el momento que Dios, o sea, en el kairos que te está diciendo Dios a ti y a mí ahora, es que nos está diciendo, en esto te estoy hablando, que para mí, hoy, este día, es 2000 años que ya pasaron. Que yo te estoy dando la oportunidad que te santifiques. Que yo te estoy dando la oportunidad que prepararte, porque lo vamos a ver pronto, muy pronto lo veremos al Señor. Entonces sigue diciendo el versículo. Yo escribí aquí, Jonás huyó de su deber de predicar en Nínive, pues esperaba que si los habitantes espiaban su pecado, su Dios compasivo se iba a ablandar y no la iba a destruir la ciudad. Jonás estaba pensando como hombre. Dios no lo hizo porque era un Dios, como leímos anteriormente. Dios hizo detener el tiempo de la destrucción de Nínive porque Él quería enseñarle algo al profeta. Algo que el profeta venía ya desde hace tiempo atrás. Desde que lo llamó el Señor, ¿qué hizo Jonás? Desobedeció. Desde que tú y yo nos llamó el Señor, ¿le has obedecido al Señor? ¿Le hemos obedecido al Señor? Dijo este varón de Dios, tú vienes, no tienes, imagínate 5 años atrás, ¿a dónde? ¿Tenías idea que ibas a estar aquí en Murphy, West Virginia? Cuando a mí me dijeron, voy para Estados Unidos, oh yeah, dije, voy a ir allá a Nueva York, Los Ángeles, Miami, aleluya. Pero no aguanté ni 3 años en Los Ángeles, California. Dios bendiga a Los Ángeles, California, y está toda mi familia. Pero no aguanté ni 3 años. ¿Por qué? Porque sabía Dios que si yo seguía en California, ahorita, hermanos amados, usted me conociera, pero por la televisión. B.B. End andaba con los predicadores de la prosperidad, Benny Hinn,
Marcelo. El Señor dijo, yo no te llamé a eso. ¿A dónde te llamó Dios? Dile a tu hermano, a tu hermana que está a la par. A la hermana y ese no lo digo yo, pero a ti. Mira dónde te llamó Dios. Dile, al de la izquierda y tu derecha dice. Amén, anímalo. Dale un codito para. Mira tu hermano Noé, ¿dónde nos llamó Dios? ¿De qué está lejos? ¿Quién es el que está más lejos de su país? ¿Perú o cómo se llama? Bolivia. ¿Tan cerca? Bolivia está más lejos. Geográficamente. Está más lejos. Pero imagínate que sales caminando. Tienes que cruzar ¿cuánto? ¿Quién es de Bolivia aquí? ¿Mi hermano? ¿Nadie? ¿Venezuela? Me estaba acordando de un hermano. ¿Venezuela? ¿Perú y Venezuela están igual? ¿O Perú más lejos? No, Venezuela tú te puedes venir a pie, ellos lo han hecho, lo han demostrado, que están medio a pie, en buses, etcétera, cruzando la selva y todo. De Perú, nadie, los que vienen nunca lo hacen de esa forma, van de Lima normalmente a Panamá, y ya de ahí se unen. ¿Se da cuenta? La selva, los Andes es demasiado para ir caminando. Imagínense nosotros aquí, los mexicanos a cada rato se cruzan y se van. Yo en California, hermanos amados, los mexicanos venían a trabajar de Tijuana y regresaban en el mismo día. Los guatemaltecos tenían que cruzar, tienen que cruzar México. Los salvadoreños tienen que cruzar Guatemala, México. Y los hondureños, igual. Imagínense y ahora dónde se encuentran. Y algunos de los que estamos aquí, Dios nos ha llevado a esa ciudad, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos fueron a...? ¿Usted fue llevado a México? Sí. De Santo Domingo, algunos el Jumper fue a Puerto Rico, algunos. Al otro se vinieron directos a dónde? Nueva York. La mayoría dominicanos, New York, los New Yorkers. Cuando vienen a este lugar, ¿a qué me quiero referir, hermanos? Es que Dios te llamó. Y Dios te está probando ahora aquí, en este pueblo pequeño. Y quizás no sea profeta, pero en cualquier momento corren para allá. No soy profeta, pero muchos de los que están aquí hace tiempo han querido. Algo otros ya salimos, ¿verdad? Pero nos regresó el Señor. Y a su nombre. Hermano, yo le estoy diciendo, hermano, yo me fui de aquí hace cuántos, 12 años, y dije, no vuelvo más a ese lugar. Y ahí estoy peleando. Hasta ahorita estoy como Jonás. De allá me dijo el Señor, entonces, ¿sabe qué? La diferencia es que conmigo no usó un tiburón, no una ballena, no, un pez grande. Créalo o no, por el amor que esta mujer le tiene a una persona que conoce, es que me trajo el Señor. Yo le dije, no, Morphy, no regreso. No olvídate.
No, hombre, ahí, uy, no. Santo Dios. En primer lugar le dije, esos trabajos que hay, no. Le dije, no. Ya había probado, ya le dije. Yo sé que usted no está contento, pero como hubiera venido el tiempo que nosotros venimos, hermana Trini, que nos pagaban, ¿qué? $9 la hora. Ahora usted feliz, contento que le pagan $18 la hora. Y hace menos de lo que nosotros hacíamos antes. Cuando yo entré ahorita a colgar pollo, la línea llena de 14 hombres ahí. Cuando yo entré a colgar pollo vivo, éramos 5. Y $9 la hora. Usted está en la gloria, así es que no se queje. Dele gloria a Dios. Y dele lo que Dios le está pidiendo. ¿Qué le está pidiendo Dios? No piense en el dinero, porque ese es el problema suyo y el mío. Ay, ya viene el pastor a decirme, el dinero. No, lo que el Señor está pidiéndote a ti y a mí es que seamos obedientes. Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Él lo que quiere es que le des tu tiempo. Hermano, Dios no tiene problema. Hermanitos, miren, muchachos y hermanas, los que nos gusta el cine, los que nos gusta el deporte, Él no tiene problema que vayas a estar jugando o ver un partido de fútbol. A Él no, eso no le afecta. Lo que Él no está de acuerdo es que pongas primero tu película, tu partido de fútbol, tu trabajo, por el tiempo de Él. Porque Él dijo, ¿quiénes quieren ir al cielo? Nadie. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Es que como me conoce, dice algo se va a sacar, ¿verdad? ¿Quiénes quieren ir al cielo? ¿De verdad? Convencen a Dios, hombre, no a mí. Hay que convencer a Dios. Esas conversaciones son las que me encantan con el varón. A mí, ¿para qué? Si yo tarde que temprano lo voy a dejar en el camino. Yo me voy a enojar con usted, pero si me mira bien bonito, que se lo lleve el diablo, dice uno. Pobrecito, dice uno. No, hombre, pobrecito el diablo. Usted y yo todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Y a su nombre. ¿Cuántos se quieren arrepentir? Eso es lo que hizo Jonás. Siga leyendo, versículo, ya vamos terminando. ¿De qué estaba huyendo Jonás? De predicar al Nínive. ¿Qué le quería predicar al Nínive? La destrucción. ¿Pero por qué él se dio cuenta? Porque sabía que Dios era compasivo. Y él se iba a ablandar. Según Jonás, Dios iba a ablandar. No, Dios tiene un propósito. Por eso cada palabra que Dios te da a ti, donde quiera que la escuches, ya sea aquí, en tu casa, por radio, por donde sea, dice que jamás tiene que volver vacío. El versículo 4, ¿qué dice? Jehová le dijo, haz tu bien y me enojarás tanto. ¿Qué le preguntó él? ¿Quiere usted que le cambiemos la cosa aquí? Ponga su nombre. Lea la escritura, pero ponga su nombre. Y el Señor me dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Caballero, todavía te da chance. ¿De verdad, hermana Yesenia? ¿Cómo es la frase que el Señor dijo que Satanás no usa? Esa palabra. El argumento. ¿Tienes argumento, hermana Yesenia, para enojarte? Muchos. ¿O no? ¿Tienes tu argumento
argumento, joven, para enojarte con Dios y no seguirlo? ¿Tienes argumento, hijo, para estar molesto con Dios? Si los tienes, muchos. Y nadie va a entender a este joven cuáles son los argumentos de estar molesto con Dios. Pero ahora Dios te pregunta, ¿tienes tú, madre, argumentos para enojarte conmigo, dice Dios? Hermanos, es que me da hasta ganas de llorar. Porque eso es lo que me dijo él a mí. Una vez más, ¿tienes tú, Moisés, argumento para decirme? Yo sé que los tienes y tienes muchos, me dijo el Señor. Pero yo sé lo que voy a hacer con ese pueblo. Lo que yo quiero es trabajar contigo, me dijo el Señor. Por eso lo que el siervo me decías ayer es tan tremendo. O sea, te quieren negar el proceso de la santificación. Hay un argumento que Satanás está poniendo para que tú te detengas, para que te dividas, decía el Señor esta mañana. Porque lo que Él quiere es dividirnos. ¿Sabes qué es lo que quiere el enemigo? Desunir lo que Dios ha unido. Dios no nos ha unido a usted y a mí por casualidad o porque Él no. Él nos ha unido porque nos dijo el Señor ayer por este varón. Porque Él quiere que tú y yo vayamos a la Main Street, vayamos a todo Murphy, ahí donde estamos trabajando, ahí en Pilgrim, que tú le hables, que tú no busques el argumento, que tú le digas a alguien, mira, ve a la iglesia, busca de Cristo. Pero ¿cómo va a buscar de Cristo si tú y yo no damos esa luz? Y entonces yo lloré y le dije, Señor, sí, le dije, estoy muy molesto, estoy demasiado molesto. No le dije que me matara, solamente le dije, sácame de aquí lo más pronto posible. ¿Y sabe cuál es la palabra de Dios? El que tiene oídos que la oiga. Si en lo poco que te estoy dando, si en lo poco que te estoy dando, me eres infiel, ¿qué vas a hacer con lo mucho que te dé? ¿No te das cuenta que te saqué de aquel lugar donde tú quieres regresar? Hermanos, quiero cerrar con esto. No es la paciencia que nos tengamos nosotros, es tenerle paciencia a Dios de lo que Él está haciendo con nosotros. Porque si tú y yo no entendemos la paciencia que Él nos está teniendo, nosotros nos vamos a dividir. Y no porque nosotros queremos, sino porque hay alguien que nos quiere separados de Cristo. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Tú te has dado cuenta? Por eso el Señor me decía con este siervo, cuando yo ponga a 2 hombres, a 2 mujeres obedientes a mi palabra, el enemigo jamás va a querer. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hacer una bomba atómica. 2 mujeres sirviéndole a Dios, negándose a sí mismo, recibiendo la autoridad de Cristo como cabeza. 2 hombres llevando y hablando el evangelio con aquel poder de su palabra. No somos nosotros los que vamos a convencer al mundo del pecado.
pero lo que vamos a llevar, dijo Juan, creo, cuando le dijo a aquel hombre, dame una limosna, y le dijo, pero ese hombre, ¿de dónde salió, hermanos? Estaba encerrado, porque tenía miedo, después de que el maestro de él había muerto. Todos los discípulos se encerraron. Pero ¿qué le dijo él cuando el Espíritu de Dios llegó? Iglesia de Cristo, Comunidad Luz y Vida, todos aquellos que me estén viendo, es el tiempo del Espíritu de Dios, es el tiempo de llenarnos, es tiempo de que el aceite caiga sobre nuestra cabeza y llegue hasta la planta de nuestros pies, y que todo lo que nuestras manos tocare y todo lo que nuestra planta de los pies pisare será bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Dice su palabra. No lo digo yo, dice su palabra. Pero necesitamos la llenura, necesitamos el fruto, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Jonás dijo aquí, hermanos, Jonás huyó. Y eso le fue a Jonás precisamente lo que Jonás había tenido en mente sucedió en ese lugar. Y en lugar de Jonás regocijarse por el éxito que tuvo el Señor, la gente, tú y yo, en vez de gozarnos que nos están hablando, que nos están exhortando, que nos están llevando a la santificación, estamos haciendo lo mismo que Jonás. Nos estamos quejando. El jueves esa mujer dijo, ¿qué vamos a hacer? Porque yo, hermanos, estaba pues quebrantado, yo a mi esposo se lo dije. Y pase lo que pase, yo estoy bien. Pero en ese momento no estaba bien. Si se cierra o no se cierra la Comunidad Luz y Vida, yo estoy bien. Porque le dije al Señor, muéstrame dónde te fallé. Porque no solo usted como pueblo es el culpable, también yo como cabeza soy culpable. A Moisés se le dijo, ¿cuál fue la orden que se le dio a Moisés? Le dijo el Señor, háblale a la roca. Porque el pueblo, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que el pueblo quería? ¿Qué es lo que el pueblo quería? ¿Qué es lo que tú como pueblo quieres? ¿Qué quieres tú como pueblo? ¿Por qué tú estás en este lugar? ¿Por qué tú estás en este lugar? ¿Por qué realmente tú te encuentras en este lugar? Yo quiero que te vayas con esa pregunta. ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me trajiste aquí, Señor? Hermanos, el profeta se quejó. ¿Sabe de qué se quejó? De la gracia y la misericordia que Dios hacía hacia mí mismo. Este ministro, este hermano, como usted lo llama, se puede quejar de ver cómo Dios le está dando abundancia, de ver cómo ponerlo en una posición que usted ni se imagina.
de no valer nada a valer mucho. Y ante el sistema migratorio, usted no debería de tener lo que Dios le dio. Ahora se da cuenta. No pretendo que mis lágrimas salgan para que usted me crea, no, ni convencerlo. Si Jehová no edifica la casa, en vano es la obra de nosotros no edificamos. Jonás estaba al revés. Velame el fondo, mi hijo. Yo te invito a que te hagas como nos dicen a nosotros los cristianos locos, a que te hagas un cambio de mente. ¿Cómo nos dicen? Te lavaron el cerebro. Pero realmente, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Un lavado. Cierre su Biblia. Mi intención de darle estos últimos mensajes Perdón que le interrumpa. Anoche, igual leyendo la escritura que usted decía, el hermano traía de alguna manera pasa sobre de la reflexión del vaso de agua que nos ponía, ¿verdad? Decía que nos estamos, o sea, el vaso que llevamos, o sea, no estamos poniendo la mirada en el vaso, sino estamos poniendo la mirada fuera del vaso, ¿verdad? Y que nos estamos enfocando más en lo que los demás están hablando, diciendo o haciendo, que en lo que es Cristo, ¿verdad? Nos estamos desenfocando de la mirada de Él. Entonces pienso que verdaderamente es lo que Dios quiere, que verdaderamente nos enfoquemos en Él y que no quitemos la mirada de Él, ¿verdad? O sea, que el vaso, que tratemos de ver que el agua del vaso no se nos caiga, ¿verdad? No importa lo que la gente diga, lo que la gente hable, sino que nuestra mirada, nuestro sentir tiene que estar con Cristo, ¿verdad? Es lo que ponía a Dios en mi corazón en la noche, en la escritura del vaso. ¿Sabe que aquí no estamos nosotros metidos en un cuadro? Hermanos, tenemos esa libertad en esta casa. En otro lugar yo le garantizo que cállese. Pero acá, gracias. Ya no miremos, hermano. Dijo el Señor, esforcémonos. Seamos valientes. No despeguemos. De la izquierda ni de la derecha. Me duele, decía mi hermana. Me duele, a mí me duele. Porque, ¿cómo quiero que mi familia esté aquí conmigo? Pero tú y yo, nos dice el Señor, olvidémonos acerca del tiempo de Él, del día de su venida. La conclusión es que Jonás estaba enojado con Dios a pesar de todo. Tenía enojo con Dios. Cuando tú empiezas a ver, hermano, al otro lado, o oyes el ruido del otro lado, oyes mucho ruido en este otro lado, te distrae lo que está diciendo mi hermano. Ese ejemplo es tan claro. Te distraes tanto que te desenfocaste. Se recuerda que nos dijeron acerca de que Cristo está en el arca. Ahí está el Señor. Cristo está controlando ese problema. Pero lo que Él quiere es que quitemos la mirada del problema y que pongamos la mirada en la solución. ¿Y quién es la solución nuestra?
Yo no voy a solucionar tus problemas. Tú no vas a solucionar mi problema. Pero decía mi hermano, ¿cuántos esta mañana queremos poner ahora nuestra vista en Cristo? Ponte de pie, iglesia. Yo quiero cerrar, que es la actitud que terminó haciendo Jonás al final. ¿Sabes que Dios te ha puesto a alguien a la par tuya? Lo que Dios hizo, Jonás se sentó a esperar la destrucción. Hermanos, lea al final del capítulo 4. Se sentó y dijo: voy a ver cómo Dios destruye Nínive. Y el Señor lo vio que se sentó. Y qué amor y qué misericordia de Dios. ¿Sabes lo que hizo? Porque donde estaba sentado Jonás, le estaba pegando el sol y quizá le caía agua. El Señor le hizo que en un momento, en un instante, creciera un árbol y le diera sombra. Y Jonás, contento, feliz, se regocijó porque Dios le había dado para que él se gozara la destrucción. Y el Señor también hizo un gusano. Tú y yo no vamos a entender la permisión de Dios. Dijo Kelly, no vas a entender porque Dios hizo lo que hizo. Pero yo te digo, en el nombre de Cristo Jesús, mi hijo, ya no más. Hermano, hermana, si has tenido una pérdida, si algo has perdido, tú y yo deberíamos de postrarnos. Y se enojó tanto como tú y yo
Gracias por abrir mi hermano, por su salud. En el nombre de Jesús. Eso ya todo, hermanos. Puede regresar a su sueño. Ustedes que están en las cámaras, les pido en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cerrar con una oración. Esta mañana, precisamente, no, ayer o esta mañana, no me acuerdo, le mandé a Sandra, no sé si vaya a ver también la transmisión, pero le dije a ella me mencionó que hoy, primero a Dios, lo dan de alta, hoy va a estar. Yo le dije que hemos estado orando, que sabemos la condición está un poco más avanzada, pero está fuera de lo que estaba. Pero parece que sí le han detectado otras cosas. Pero Edwin, si llegas a escuchar esto, Sandra también me dijo, no solo él, también yo fui operada de mi hombro. Oremos, hermanos, hay mucha necesidad fuera. Hay mucha necesidad fuera. Enfoquémonos en Cristo y veamos a Cristo y seamos de bendición. Me encontré un joven compañero de Kenny también, y le dije, lo invité, y me dice, sí, Kenny me ha invitado, me dice también, y le dije, qué bueno. En el nombre de Cristo Jesús, Edwin, no declaramos, solamente confesamos, como dice tu palabra, que Cristo Jesús tiene control y Él sabe por qué están aconteciendo esas cosas. Te bendecimos, Sandra, Colón y Edwin, y a toda su familia. También bendecimos la vida de aquellos hermanos que por alguna razón estén enfermos. Bendecimos la vida de Jaime Escobar, Rally Martínez, Joe Torres, Santana Jr. Te bendecimos. Juan Carlos, Macario, en el nombre de Jesús. Cerramos nuestra transmisión hoy de esta forma. Que Dios les bendiga. Sigan buscando a Dios.